Y ya estamos transcurriendo cuarto programa de Recuérdame para que siga con vida. Que desde el principio te dije que lo que queríamos era llegar a la nostalgia, a la melancolía y al corazón de las personas que están viendo este programa. Por otro lado, queremos decirte, si querés, deseas comunicarte con nosotros para saludarnos, para dejar un comentario, lo haces en Instagram, Teatro Villa del Rosario. Y hablando de recuerdos, te quiero llevar, y seguramente cuando te muestre la tapa de este libro, tiene mucho que ver con Recuérdame para que siga con vida, que no solamente tiene que ver con las personas, también puede ser con una casa, puede ser con un árbol, puede ser con un libro. Estoy más que seguro que muchas de las personas que están compartiendo con nosotros el programa, en algún momento de su vida, la seño del primario o la profe del secundario les hicieron leer para comentar, para estar en la materia de lengua o literatura, Platero y yo, del autor español Juan Ramón Jiménez, que era la historia del burrito, y que vamos a leer un pequeño fragmento. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las flores rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña. Para recordar, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y estamos compartiendo aquí en Bantes los más exquisitos cafés. Los encontrás acá, así que a disfrutarlos. Hoy me encuentro con la compañía de Javier Ferreira, que viene a contarme una historia de familia, la historia de una casa también que estaba ubicada en la calle La Rioja 550. ¿Cómo estás, Javier? Bien, ¿cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. Agradecerte que has aceptado venir a compartir esta charla y a compartir un café. Sí, yo también estoy muy contento. Javier, ¿naciste en La Rioja 550? Sí, yo nací ahí en la calle Rioja, digamos. Desde que me acuerdo, tengo noción del tiempo, siempre viví ahí. Tu familia formada, para que la gente recuerde, sí, el querido pequeño Ferreira y Pochola Ludueña, Teresa, pero todos la conocíamos como Pochola. Como Pochola, sí. Una familia formada por ¿cuántos hijos? Y cuatro varones, de los cuales yo soy el más chico. ¿Los podemos nombrar? Vamos de arriba para abajo, digamos. Guillermo el más grande, Gustavo y Alejandro. Y después vengo yo. El más pequeño de la familia. El más pequeño. Después de varios años, porque por ejemplo con mi hermano Alejandro, que es el que sigue después de mí, me llevo 8 años. Y después con el otro 9 y así. Javier, cuando eras pequeño, ¿cuál era la actividad a la que se te dedicaba tu padre? Y mi papá fue muchos años viajante del molino harinero de acá de Villa del Rosario, después fue viajante de otros molinos también y a la vez tenía la armería, que eso hace, yo calculo, no tengo una fecha exacta, pero más o menos calculamos 45 años del negocio de la armería. ¿La armería pertenecía al papá de él? No. ¿O era socio? Mi papá fue el que la fundó. ¿El que la creó? El que la creó, sí. ¿Y en ese momento dónde estaba la armería? Y estuvo primero un tiempo, no recuerdo bien, porque yo te digo, yo era muy chico, estuvo en Rioja, 550, que es la casa paterna. En la casa paterna. Y después tuvo varios años ahí, y después se pasó a San Martín, 794, que era la casa de mi abuela, al lado. La casa de los papás de él. De los papás de mi papá, mis abuelos, paternos.
Quiero que me cuentes cuál era la comida preferida que hacía tu madre, cuál es la que te deleitabas. Y me gustaban todas las que hacían. ¿Todas? Generalmente las pastas me gustan mucho. Las pastas, bueno, después lo que es milanesa, creo que a todo el mundo le gusta ese tipo de comida, pero las pastas son lo que más me gusta. Gnocchi, ravioles. Javier de Filín, la pochola. Mira, para mí, o sea, si tengo que elegir una madre, la vuelvo a elegir a ella, te digo sinceramente. Qué hermoso. Sí, la verdad que... Javier, y si hablamos de vecinos ahí en La Rioja, el 550, si podemos recordar a algunos, los más allegados, los que más compartían con ustedes. ¿Y de la edad mía, decís vos? O gente, Las familias, con sus hijos. Toti Mancilla, la Raquel. Mancilla, años y años comisionista. Tradicional. Toda la vida vecinos nuestros. Porque y Raquel, docente. Claro, cuando nosotros, mi papá compra ahí el sitio para hacer la casa, ya estaba el Toti Mancilla ahí. Ah, bueno. Después Don Arneudo, no sé si te acuerdas, o en la esquina, no me acuerdo el nombre de él. En la esquina de Colón y La Rioja, me estás hablando. Exactamente, justo en la esquina. Forte, el Uber Forte, la Uber Muñica, Forte. que estaba un poquito más alejado, pero siempre el barrio, ¿viste? El vecindario. ¿Y quién eran los compañeros de juego tuyo, los chicos del barrio? Y ahí estaba como ser los que éramos inseparables con el Claudio Ciaglio, con los hermanos, el Adrián, el Leonardo, Fernando Bertolés, el Sergio, que son los hijos del Corote Bertolés, te acuerdas que era remisero. Tanta gente que ya no está, ¿no? Y sí, hay mucha gente que no está. Y después, ¿qué otro hay del barrio? Bueno, fueron cambiando, hay gente que ya no está más ahí, viste, que fueron a vivir a otro lado, que no me acuerdo ahora en este momento los nombres, pero ellos son los que siempre estaban junto con nosotros, el Gonzalo Arneudo, el Dante Forte, que eran un poco más chicos, pero el Fabián Mancilla. ¿Épocas de qué juegos? El Edgar Paz, todo, viste, del barrio. ¿Cómo? ¿Épocas de qué juegos? ¿A qué jugaban? Y mucho al fútbol. Se jugaba mucho al fútbol, qué sé yo, la piedra libre, todos esos juegos, viste, chico, para bici, era otra cosa, viste, en la calle siempre. A la mancha, quien no jugó a la mancha, a la payana, viste, todo eso, las etiquetas. ¿Cómo hacía Pochola y Pequeño para manejar a 4 varones por ahí que sin duda en algún momento se le habrán revelado? Sí, era bastante. ¿Había algún chirlo o no? Ah, no. No sabe cómo nos daba el pobre. Lo que le pasa es que era 4 varones y uno peor que el otro, ¿viste? Así que, pero bueno, nos bancó la vieja, pobre. Javier, aquel Sí. niño de 5, 7, ponele 9 años, ¿qué soñaba? ¿Qué soñaba yo? Sí. ¿Qué quería ser? ¿Cuáles eran los sueños? ¿Qué quería tener? ¿Una bici? ¿Una moto? ¿Cuáles eran los sueños por aquel entonces? El primer regalo que tuve grande fue la bici, que me regaló a los 8 años, que fue para Reyes. Y bueno, después de ahí siempre soñé ser comerciante, siempre me gustó el comercio de chico. No sé si vos te acuerdas cuando teníamos la chopería en el río. Bueno, tenía 7, 8 años y ya me mandaban con la bandejita, viste, a repartir chopo, cerveza, viste, y con una chaqueta del bar, viste. Entonces eso como que llamaba la atención también y me gustaba, siempre me gustó. Con mis hermanos todos siempre también trabajamos todos en el bar, viste, ahí, después mi viejo hizo varias cosas. Después tuvo camiones, negocios, hizo muchos negocios. O sea, Javier, que a tu madre le tocaba estar generalmente en la semana con los 4 solos y tu padre era viajante. Y sí. ¿Era más fácil manejar la casa? No era sin tan el papá. fácil. ¿O no era tanto? Tan fácil porque, no era tan fácil. Pues imagínate, viste, que esto ya, yo como ser tenía 8 años y los otros tenían 17, 18 años. No era fácil, viste. Bien. ¿Estaba la vecina preferida de tu madre, la que compartía más, la amiga del corazón? Y mi mamá compartía muchas conversaciones, charlas, así, se juntaban a tomar mate con la Mercedes Lubeña, no sé si te acuerdas vos. O sea, está viva la Mercedes, la madre de Julio Lubeña, de Sergio. Sí. Ella trabajó muchos años en mi casa, ¿viste? ¿Vivía cerca de ustedes? No, vivía lejos, pero ella estaba todo el día en mi casa. Comía ahí, después de la noche se iba a su casa. Después con la Zulma Isaías, con la Delfina Fernández, que es la mujer de Don Arneudo, la Raquel Mancilla, la Nilda Ciaglio, que también somos parientes en realidad, con la mujer del Cacho Ciaglio, somos primos hermanos nosotros.
con la Nilda, la gorda que le dice. Sí, sí, sí. Ellos vivían todo el día compartiendo mates y charlas, ¿viste? Nos hemos criado en ese ambiente, digamos. Por eso con el Claudio somos, aparte de primo, amigos de toda la vida. Si tuviéramos que recordar a los abuelos paternos. Y yo era muy chico cuando fallecieron. Mi abuelo Alejandro, yo debo haber tenido unos 5 años cuando ¿Y a qué se dedicaba tu abuelo Alejandro Ferreira? No, Alejandro Ludueña, era el padre. Ludueña, estamos hablando de los paternos, me decía. Disculpa. Aníbal Ferreira, mi abuelo vivía, viste, en el campo, iba mucho al campo, no sé qué vendía, siempre fue medio. Pobre abuelo, era buenísimo, viste, pero. Mientras que a doña Elenita la disfrutaste mucho más. Claro, mi abuela Elena sí, ella era maestra. Era maestra, sí. Javier, claro, vos que lo has vivido de cerca, en algún momento has estado, ¿cómo era el compartir de pequeño, único hijo? ¿Cómo era con la mamá? ¿La protegía? No era único hijo, ¿no? ¿No era único hijo? No. Estaba convencido. Mi papá era el más chico, después tenía mi tío chiquito que le decían que se llama Nibio Ferreira, que vive en Buenos Aires. Porque él la protegía mucho pequeño la mamá, por eso te digo. Sí, estaba acá siempre. Y después estaba mi tío gringo. Que no me acuerdo el nombre. 3 varones. 3 varones y una nenita que era la más grande que falleció a los 2 años. Ellos le decían la tatita, le decían. Siempre quedó, viste, eso. Un mal recuerdo ahí. Pero eran 3 hermanos varones. La más grande que era la nenita que falleció cuando tenía 2 años. ¿Quién fue para vos tu abuela Elena? Sí, fue la que me daba con todos los gustos. ¿Sí? Porque fue la que llegué a disfrutar. Yo calculo cuando falleció mi abuela tenía 13 años, 13, 14 años. Y siempre lo que yo le pedía me lo regalaba. Mi abuela siempre estaba ahí, al pie del cañón. Mientras que los abuelos maternos fallecieron más jóvenes. Claro, mi abuelo Alejandro Ludueña falleció cuando yo tenía unos 5 años, más o menos, 4 o 5 años. Y mi abuela Leontina, que era Filippo, era descendiente de franceses, porque incluso el otro día conocí un primo mío que me escribió allá de Francia, bueno. Y ella falleció cuando yo tenía más o menos 6 años. La conocí, pero viste, no tengo muchos recuerdos con ella. Quiero que me digas cuál ha sido la magia que ha tenido la casa de La Rioja, el 550, para vos siempre. Y ahí crecí, viste, y pasé todos los más lindos momentos de mi vida y los más feos también, pero creo que fueron más los lindos que pasé en esa casa. Y ahora, bueno, está para la venta, pero me gustaría quedármela, pero somos 4 varones y viste, no puedo, no llego si no la compro. Si pudiera comprar, la compro yo. Una casa enorme y linda, viste. Si hablamos de la armería. Y toda la vida, porque yo como ser tenía 10 años y me mandaban a cuidar el negocio, ahí viste, ya aprendí a atender, a los 10, 12 años ya estaba atendiendo. Viste, o sea que me crié en ese negocio, más que todo en la San Martín, y cuando estaban en La Rioja yo era muy chico. Pero viste, siempre me gustó el comercio y bueno, heredé a mi viejo, a mi papá. Mi viejo era comerciante toda la vida. Javier, recurro a tu mente. Sí. En este momento, sitúame a dónde lo ves al pequeño ubicado en algún momento de tu vida y a dónde a Pochola. ¿Dónde lo ves en un lugar? ¿Dónde está? En un lugar físico, digamos. Sí. Y yo lo veo siempre atrás del mostrador de mi viejo. Siempre atrás del mostrador. Y mi mamá en mi casa, porque siempre mi mamá fue una ama de casa que ella tenía que salir a comprar. Al último, ella tenía que salir a comprar, qué sé yo, un litro de leche y no iba ella, ¿viste? Porque ya como se había hecho muy casera, ¿viste? No quería salir. Y mi mamá en mi casa, sí. No era de salir mucho, ¿viste? Una mujer. Eso es lo que recuerdo siempre. Y si vos me decís, imagínate, me lo imagino así. Definímelo al pequeño Ferreira. Y el viejo, sí, una gran persona, un gran hombre, siempre laburador, ¿viste? Poco cariñoso por ahí, porque viste cómo eran los padres de antes. Pero en el fondo, digamos, yo sé que había amor por sus hijos y por su familia. Que nunca por ahí no era de demostrar mucho, ¿viste? Viste cómo eran los viejos de antes. Uno te va a decir, che, te quiero. Pero sí sé que lo sentía así. Igual que nosotros con él. En este foco, por un segundo de la cámara, sí, vamos a imaginarnos que te está Pochola viendo. ¿Qué te quedaste con ganas de decirle? Y
O sea, siempre le dije todo, ¿viste? Pero bueno, si tengo que decirle algo, que la quiero mucho, a mi vieja, la amo. Eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias por la nota. Gracias Luis. Y ahí vivía, en la calle 9 de julio 616, un matrimonio muy especial formado por José Marín y Emma Busto, cuya familia estaba compuesta por Gladys, Adriana, Raquel, José Alberto, y con 6 añitos se suma a la familia una hija del corazón llamada María Jesús. José Marín trabajaba en Telecom, pero también tenía en su casa un lugar muy importante que era talabartería y tapicería. Recuerdo que muchos niños venían a hacer arreglar fútbol y además Emma le ayudaba en toda la tarea de la tapicería. Se comenta que la gente quedaba maravillada con el tapizar de los autos que hacía José Marín. Una historia para recordar: aquí vivía en calle 9 de julio, esquina San Juan, José Marín y familia. Bachi, vamos a recordar una persona muy especial y muy allegada a vos en lo referente a la amistad. Me refiero a Jorge el Chino Ludueña. ¿Cómo llegás a conocerlo? ¿Cómo llegás a tener esa amistad tan fuerte que he notado en estos últimos tiempos? Bueno, a mí me lo presentó Silvana Manzotti, era mi profesora de matemática en el secundario y sabía que me gustaba dibujar, entonces me lo presentó. Ellos tenían una amistad a través de su papá, de don Enrique Manzotti, con el Chino. Y bueno, a partir de esa presentación fuimos intercambiando o mostrándonos lo que íbamos haciendo cada uno, y así fue naciendo, además de una cuestión de aprender de lo que él sabía y de
entusiasmarnos con lo que hacía el otro, una amistad que se fue llegando hacia lo más íntimo de lo personal. Si tuvieras que definirlo, ¿quién era el Chino Ludueña? El Chino... ¿Era tímido? No, tenía un carácter especial. El Chino yo lo defino como un producto de la cultura de Villa del Rosario. Nacido desde lo que dejó la construcción de la basílica. La construcción de la basílica formó muchos artesanos en Villa del Rosario. Hubo artistas que vinieron de otros lados y dejaron su impronta, sus conocimientos. Entre ellos, los que pudieron captar eso fue el papá del Chino, don Francisco Ludueña, muy conocido como el Vinagrillo. Acá en Villa del Rosario era muy famoso, muy reconocido. Y en la provincia también, porque salían a hacer trabajos a distintos puntos de la provincia por el arte religioso que habían aprendido a hacer. Los estucados, restauraciones. Bueno, el Chino absorbió eso. En un momento intentó probar suerte en la aeronáutica. Se fue al ejército, pero después la vocación pudo más y bueno, siguió trabajando con su papá. Y bueno, esa formación de lo artesanal, del aprendizaje de los estucos que se pinta con acuarela, la necesidad de restaurar obras religiosas que se pintan al temple. El temple es una técnica muy antigua que se diluían los pigmentos con huevo, con lo que es la yema del huevo, y de ahí se hacía la pintura. Bueno, toda esa alquimia, eso heredado de la construcción de la basílica, lo formó a él como artista, lo fue formando. Después se aprendió y se nutrió como autodidacta de libros. Y bueno, el Chino, don Julio Peralta, toda esa gente tuvo esa vocación artística a partir de una tremenda obra que es la basílica y que formó a muchísima gente. ¿Tenía alguna apreciación especial por su Villa del Rosario? Mucho, sí. Sí, la amaba Villa del Rosario. Si bien los padres eran de Villa del Rosario, el padre del Chino, él nació en Barilla por una cuestión accidental, de que los papás estaban haciendo un trabajo en Barilla, entonces él nació allá, pero ni bien nació, se volvieron a Villa y él a su Villa del Rosario la amaba profundamente. Participó de los primeros festivales de folclore, era el escenógrafo de los festivales, junto con Rodolfo Cugat, con el arquitecto Cugat, el marido de Silvana Manzotti. Don Enrique Manzotti fue uno de los forjadores y de los impulsores, y bueno, la amistad que los unía y la profesión del Chino, y en ese tiempo los festivales, cada festival tenía su escenografía, así que él fue escenógrafo del festival durante muchos años. O sea que todo el movimiento cultural a partir de la década del 60 fue muy protagonista. Incluso también a nivel provincial participó de salones provinciales que se realizaban en distintas localidades, y bueno, obtuvo premios, reconocimientos, todo a través de su vocación autodidacta. Bachi, de todas las pinturas que realizó, ¿en algún momento te comentó sobre si existía su preferida? ¿La llegaste a conocer? Sí. ¿Me podés contar de cuál se trató? No. No. Pero sí existió su pintura preferida. Sí. Si ahora lo tuvieras acá, te estuviera viendo a través del foco de la cámara, ¿qué te gustaría decirle? Vamos a tomar un café, Chino. ¿Y qué te contestaba él? Sí, don Bachi, dice. O Gatito, me decía Gatito, el sobrenombre familiar era de mi nono, era de los gatos, así que por ahí me decía Gatito. Sí, o tomar un café o comer un asado, siempre estaba dispuesto. Bachi, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy agradecido.
Seguimos recorriendo 25 de mayo al 600. Y aquí otro lugar tradicional. En un momento de mi niñez recuerdo que se instala Verdulería Papa, la tradicional verdulería a cargo de la familia Papa. Que todo este formato era moderno por aquel entonces. Recuerdo que todas las paredes estaban revestidas con pedacitos de vidrio de color verde, color natural, toda la gama de los marrones, completa toda la estructura del frente, tenía pedacitos de vidrio. Y esta familia estaba formada por José Blas Papa y su esposa Concepción, quienes tenían 3 hijos, José, María y Francisco, que por aquel entonces eran muy adolescentes. Y a posterior también vivía aquí Salvador Papa, que había contraído matrimonio con Salvadora Daniele, conocida por todas como Pochi. Todos juntos trabajaban en esta verdulería que a posterior después también se le sumó almacén. Y recuerdo que se estacionaban aquí los camiones que venían con verdura fresca del mercado y también de sectores que le compraban aquí a la zona donde llegaban los grandes cajones de mandarinas, de banana, de manzanas, bolsas de papa, con los empleados que cargaban y descargaban, y tenían una gran clientela en todo lo que era la zona aquí en Verdulería Papa. Pero me quiero referir a un personaje muy especial del que no he mencionado y que también llegó de Italia y que vivía con sus hijos. Me refiero a la nona María, que hablaba en italiano y que todas las tardes o tarde de por medio, en mi niñez, iba a visitarnos a mi casa, y siempre cuando pasaba por las estanterías de la verdulería, yo le digo con mucho cariño, andaba con un delantal, robaba en escondida una banana, una naranja, una pera y nos llevaba de regalo a casa. Y el recuerdo más importante que tengo, que en un momento mi madre, el doctor Celso Porcel de Peralta, le hace una operación de garganta y mi mamá estaba con mucho dolor de garganta, y esa tarde la nona María Papa va a visitarla a mi casa, a la habitación, se sienta al lado de mi mamá con mucho dolor lloraba porque le dolía la garganta por la operación, y ella, de alguna manera la voy a rescatar, como decía, y hablándolo un poco yo en cocoliche, le decía tocándole la mano a mi madre: non llore babacha, que todo va a pasar muy pronto. El mejor recuerdo de la familia Papa que habitó aquí en la 25 de mayo al 600. Seguimos recorriendo la 25 de mayo al 685, un lugar para mí muy tradicional de esta cuadra. Por esa puerta se ingresaba a la verdulería y despensa de don Vittorio Galimberti. Don Vittorio Galimberti, que tenía unos mostachones blancos. Cuando vos ingresabas con su delantal blanco, te recibía y veías ahí expuesto todo lo que tiene que ver con la sección de frutas y verduras que brillaban. Y lo que más me atrapaba, más allá de que tenían todo un sector de fiambrería, y además había estanterías con muchas cajas por aquel entonces, o tarros de masitas que vos comprabas sueltas, por 100 gramos, por 200 gramos, había una gran exposición de las más ricas masitas. Pero cuando vos ingresabas al mostrador, el mostrador tenía una tapa de vidrio donde tenía todos separadores con distintas golosinas. Todas las golosinas y chocolates que vos te podías imaginar las encontrabas cuando ingresabas al negocio y quedabas maravillado porque querías comerte uno de esos chocolates o uno de esos caramelos que estaban de moda. Y además a don Vittorio lo ayudaba su esposa, doña Isabel Müller, quien siempre la veías acompañada de un cigarro que armaba con papel
y tabaco y que siempre fumaba. Ella es la que se encargaba generalmente de la venta de la fiambrería. Los dos muy cordiales, te atendían siempre. Tengo los mejores recuerdos. Además, a don Vittorio Galimberti le encantaba jugar a las bochas y siempre iba a participar a la sociedad italiana con sus amigos a jugar de eso. Además, en la puerta del lado era la casa familiar, donde compartían la casa con su única hija Leda, que tenía 3 hijos, Mirta, Katy y Mónica, que era de mi edad. Leda estaba casada con el señor Berteto, Coli Berteto, que estaba encargado del campo y que todas las mañanas ordeñaba sus vacas y traía la leche para ofrecérsela a sus clientes, porque la ofrecían a precio más barato. Así que todos los clientes de la cuadra, los vecinos de la cuadra, ingresaban por la puerta de la casa, por un largo pasillo hasta el comedor, donde había tachos de leche y uno venía con el hervidor o el jarrito a comprar medio litro de leche, 1 litro de leche, espumosa esa leche que la disfrutábamos tanto para compartir con la familia. Y también tengo el recuerdo de don Galimberti, que le encantaba en las épocas de verano, a pesar de su edad, jugar al carnaval, y eran adictos a jugar con los vecinos a los naipes por las noches. Mi mejor recuerdo para la verdulería de don Vittorio Galimberti. Y llegamos al final del 4º programa de Recuérdame para que siga con vida. Desde los comienzos en que con la producción comenzamos a reunirnos para la producción de este programa, sabíamos que el objetivo del programa era llegar a tu corazón, traerte recuerdos de gente que estamos más que seguros ni te imaginabas que iban a aparecer en las distintas notas, en las entrevistas, en las fotos del recuerdo. Si el programa te gusta, si querés dejarnos un saludo, un comentario, escribinos en Instagram, Teatro Villa del Rosario.